quiero que hablemos de la voz de este chico, por favor, me parece que es una de las mejores voces de este mundo. Wow, nunca escuché algo así o similar, increíble. El manejo vocal de este chico es impresionante. Si no saben de quién estoy hablando, sí, estoy hablando de Dimash, cantautor, multiinstrumentista kazajo, que la verdad que tiene una voz wow. Hace poquito lo conocí, vi un par de videos de él y dije, este chico lo tengo que analizar claramente, así que encontré un video para analizar con ustedes hoy. Antes igualmente me presento, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach, y les cuento que estoy compartiendo con ustedes una clase por semana y un análisis vocal también. Estamos analizando distintos cantantes y lo hago todo una vez por semana, así que suscríbanse a mi canal si no se quieren perder de nada de todo esto. Ahora sí, vamos a empezar a analizar a Dimash. Ay, bueno, ya arranca hermoso, ¿qué quieren que les diga? Arranca con una voz como bien aireadita, bien breathy, que le da como una calidez y una suavidad hermosa y te da como, bueno, está empezando una historia que me interesa, quiero seguir escuchando más, esa sensación te da. Vamos a ir. Ok, bueno, esto que está cantando acá que parece fácil, en realidad son notas bastante agudas para un hombre, o sea, muy bien, las hace con voz de cabeza, como dije antes, bien aireaditas, parece fácil, pero no, es súper agudo lo que está cantando, así que muy bien, ya arrancó muy bien. Ok, de repente se pegó un salto, estaba ahí arriba y se fue súper abajo, es una nota re grave, ya les digo. Es un Si2, es súper grave esta nota. Él venía de arriba de una voz de cabeza y saltó una voz de pecho de una. Wow. Parece otra persona aparte, no sé si se dieron cuenta, es como que si estuviesen escuchando solamente con auriculares, por ahí pensarían que empezó a cantar otra persona, pero no, es él mismo, sigue cantando él. Increíble. Wow. Chicos, tremendo. O sea, en una frase musical de unos segunditos, el chico pasa desde un Si2, que era este que habíamos hablado, se va súper agudo. A un Fa sostenido 5, o sea, increíble. Acá de pasar por todos los registros vocales, no todos, pero la mayoría, de una manera súper sutil y con un manejo espectacular de estos registros. O sea, acuérdense que los registros vocales es esta posibilidad que tenemos de poder cantar las notas más graves, agudas, muy agudas, que son la voz de pecho, ¿sí? En realidad viene el vocal fry primero, pero él por ahora no lo hace. Empieza con la voz de pecho, que son estas notas como un poco más graves. Después sigue con una voz mixta, que es esta intersección entre la voz de pecho y la voz de cabeza. La voz de cabeza, luego el falsete. Y acaba de pasar por todos esos registros vocales en una sola frase musical. O sea, háblame de un buen manejo de registros. Increíble. Ok, bien. O sea, acá vuelve a repetir la misma idea, esta misma frase, que es increíble lo que hace. La verdad, recuerden que va desde un Si2 hasta acá. Un Fa sostenido 5, súper agudo, súper agudo. O sea que canta 2 octavas y media, casi 3 octavas en una misma frase musical. O sea,
increíble. ¿Qué decirles? Y fíjense cómo termina este final con un toque más lírico, ¿no? Miren la boca cómo la tiene. Te das cuenta que es lírico justamente porque tiene la boca más vertical, ¿sí? Y si lo escuchan, les va a hacer acordar a la ópera, ¿no? Miren otra vez esto. Escuchen. Y la boca bien vertical. Aparte, los pasajes los resuelve espectacularmente, o sea, conoce muy bien su voz y tiene muy buen manejo vocal. Hay mucho estudio acá, hay mucho trabajo. La verdad que se nota que sabe, conoce ese instrumento y conoce el tema y lo maneja, lo ejecuta increíblemente. ¿Qué hizo ahí? Por favor, o sea, escuchemos eso otra vez. Por favor, o sea, esto es increíble. Bueno, vuelve a esa misma nota del fa sostenido 5, ¿sí? Pero esta vez vuelve como con mucho más cuerpo si la comparan con la anterior que estaba como más aireadita. La canta bien con este estilo lírico, o sea, claramente yo lo escucho y te retrotrae un poco a la ópera, obviamente. Te das cuenta también, otra vez, tiene la boca bien vertical. Y para hacer estas notas súper agudas y con ese cuerpo con el que lo hizo, porque la verdad que tuvo volumen esto, tuvo buen cuerpo vocal, se necesita mucha energía corporal, como un tono corporal bien activo. Y fíjense que él en ese momento hace como este gesto en donde justamente se vale de eso para poder justamente tener más energía y poder soportar y ejecutar esa nota tan clavada que acaba de hacer. Increíble. Ok, acá está cantando más con una voz mixta, ¿sí? Esta voz mixta que habíamos hablado antes, en donde mezcla un poco la voz de pecho con la voz de cabeza y le puede dar a estas notas más agudas más cuerpo, ¿no? Y la voz mixta es bien típica de la música popular, ¿no? Del pop. Como que él evidentemente va jugando entre los distintos estilos, ¿no? Con la ópera y el pop. Muy bien. Y encima hace que queden bien. O sea, ¿qué? ¿Qué? Vamos de a poco porque acá hay mucha información. O sea, él venía cantando acá. En su voz mixta. Fíjense cómo va jugando con las intensidades, ¿no? De repente le da como más volumen y después va disminuyendo, baja un poco la intensidad, lo que hace que estés ahí esperando a ver qué pasa, ¿no? Todo el tiempo juega con esa sorpresa. Si no, sería como un embole, que esté todo más o menos en el mismo lugar, ¿no? Así que nada, eso es increíble para anotar. Ok, bueno, increíble. Volvemos acá un poco a esta idea de jugar un poco con el mix de los estilos, ¿no? Me parece que es muy característico lo que está haciendo acá. Y, o sea, es re difícil conjugar eso y que quede bien, ¿no? O sea, la verdad que lo felicito. Es increíble el trabajo que está haciendo. Y bueno, esa nota otra vez vuelve a la misma nota de antes, pero esta vez vuelve al fa sostenido 5, pero vuelve de otra manera, otra vez con más cuerpo, pero esta vez con una voz mixta, que encima le agrega el vibrato ahí al final, tremendo. Pero no solamente eso, se pega un salto de, creo que es una octava, sí, de una octava, va desde un fa sostenido 4 a un fa sostenido 5 de una, lo cual es bastante difícil
Un salto de octavo es 8 notas, ¿sí? Y la clava al ángulo, o sea, una expresión bien argenta, con esta voz mixta con mucho cuerpo vocal y con el vibrato, o sea, increíble. ¿Saben lo difícil que es poder generar volumen en esa nota? Esa nota que es súper aguda para un hombre. Entonces, hasta ahora él viene cantando esta misma nota ya de distintas maneras. Un poquito más aireada, de voz de cabeza. Después empezó con un estilo más, como más oscuro, bien de la ópera. Y ahora con esta voz mixta. Y te das cuenta que es esta voz mixta más del pop, porque esta vez tiene la boca más horizontal. Si se fijan, en lo anterior habíamos hablado de una boca más vertical. Esta vez la tiene más horizontal. Y eso le da más brillo. Un timbre con más brillo típico del pop, que le da esa estridencia y genera esa emoción que decís, wow, como la cara que puse antes. Otra vez, o sea, el chico se supera solo a sí mismo constantemente en toda la canción. Ok, ahí llega a un Si 5, o sea, tremendo. Te tira un whistle tone, que es el registro más agudo que se puede tener. Lo hacen pocas mujeres, en realidad todos podemos conseguirlo, pero no lo utilizan tanto. Y él lo logra a la perfección, viene desde abajo y llega a ese whistle tone como si nada. Y aparte, esto, me estaba olvidando, tira un vibrato ahí también, un melisma. O sea, escúchenlo. Es un melisma. ¿Escucharon eso? Vuelve al whistle tone un Mi 6. Ya, o sea, ya había hecho un Si 5, de repente llega un Si 6. Escuchen, o sea, es muy difícil lo que está haciendo este chico. Escuchen otra vez porque te juro que no puedo creer. Sin palabras. Y fíjense otra vez cómo utiliza su cuerpo, ¿no? Como para poder sostener esas notas agudas que requieren de mucha energía y actividad corporal. O sea, yo esto, no sé, lo escuché muy pocos cantantes realmente. Es increíble lo que hace este chico. Vuelve a esa Brady Voice. Ok, ahí hace algo totalmente distinto, o sea, vuelve otra vez a los graves con un cuerpo vocal impresionante y esta vez ya con la laringe un poco más descendida, ¿sí? Que esto justamente le permite tener más oscuridad en su voz y este cuerpo, utilizando el resonador de la faringe, ¿sí? Que es la parte del resonador principal de los sonidos más graves. Así que, bueno, ahí está cantando claramente con una laringe bien baja. O sea, él tiene un manejo, él sabe muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien qué hacer en cada registro, cómo manejarlos y cómo ejecutarlos. Increíble, la verdad. Y el rango vocal que maneja este chico es increíble. O sea, no sé bien hasta dónde llega en cuanto a agudos y graves, pero por lo menos en esta sola canción ya se cantó como... Y de acá, 1, 2, 3 octavas y media. Pero debe tener más, porque la verdad es que claramente debe tener más.
Dios, es increíble lo que está haciendo. Dimash, mereces todo mi respeto y más. O sea, sos increíble. Dios mío. Vuelve a jugar con esta frase musical. Esta vez lo hace con voz mixta, o sea, más bien popeada, con la boca más horizontal, con un power espectacular. Y vuelve al Whistletone. O sea, esto es... Pero fíjense qué importante el manejo corporal también, cómo se ayuda, cómo se vale de su cuerpo para poder sostener semejantes notas y semejante ejecución que está haciendo, ¿no? Increíble. Ahí se tiró un melisma. Hermoso. Aparte, como para ir terminando, te la tira para que tengas hasta el final. Increíble. O sea, la agilidad vocal que tiene este chico... ¿What? Qué hermoso. Qué hermoso. Termina como empezó, ¿no? Con esta breathy voice, este aireado, en voz de cabeza. Estoy sin palabras. O sea, esto es increíble. Todo lo que hace... El rango vocal... Bueno, como hablamos antes, acá cantó 3 octavas y media, pero debe tener más probablemente cuando él vocaliza o en alguna otra canción habrá hecho notas más agudas o incluso más graves. O sea, es wow, sin palabras. Pasó por todos los registros, menos por el vocal fry, es el único que el vocal fry es el más grave. Pero después pasó por todos, voz de pecho, voz mixta, voz de cabeza, falsete, whistletone, o sea... Increíble. Y lo que tiene de buenísimo este chico también es que, y me parece que es lo característico y con lo que está por lo menos jugando mucho en esta canción, es que se nota que él estudió ambos géneros, o sea, tanto el lírico como el contemporáneo, el popular, el pop, y utiliza recursos de ambos estilos, de ambos géneros, para los combina de una manera hermosa, que queda... Wow, increíble, porque en general no se suele combinar, es como que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero él logra combinarlas hermosamente y queda espectacular y se vale los recursos que aprendió en una técnica y en otra y los utiliza para hacer una combinación perfecta y eso está genial. Amo cuando pueden tomar lo aprendido en un lugar y en otro y combinarlo y potenciar todo, ¿no? La verdad, sin palabras, Dimash, increíble, de las mejores voces del mundo que yo he escuchado, así que nada, vayan a escucharlo porque es increíble la voz que tiene, como ya vieron. Y si les gustó este video, porfa denle like que me ayudan un montón y no se olviden de activar la campanita para no perderse de ninguna clase, que recuerden que estoy subiendo una por semana. Nos vemos la semana que viene.